Analistas informan que Ecuador era uno de los países más pacíficos de la región, pero desde 2021 comenzó a vivir una crisis de seguridad nunca antes vista. La delincuencia ha crecido exponencialmente y lo más grave son los constantes asesinatos. La criminalidad golpea las provincias costeras como Guayas, Manabí y Esmeraldas, que por cierto es considerada la tercera ciudad más violenta en Latinoamérica. Según fuentes autorizadas, todas ellas son controladas por grupos dedicados al narcotráfico, por poseer puertos estratégicos en las rutas para la distribución de las drogas. Ahora, según datos de la Policía Nacional, la delincuencia desde hace varios meses comenzó a perjudicar a Quito, la capital del país, pues desde enero a julio han ocurrido 130 homicidios. Un ejemplo de esto es el reciente asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Tras los sucesos, el gobierno de Guillermo Lasso decretó una vez más el estado de excepción, que por cierto sería el 17º desde cuando comenzó su mandato. Pero gran parte de la ciudadanía denuncia que la militarización no solucionará la crisis de inseguridad del país. Ante este escenario, hoy hablaremos de Ecuador, que es una zona de violencia e inseguridad. Allí pondremos el punto en la I. El 9 de agosto de 2023, el candidato presidencial por el movimiento Construye, Fernando Villavicencio, fue asesinado al salir de un mitin político en la ciudad de Quito. El Ministerio del Interior, Juan Zapata, confirmó que el ataque fue perpetrado por sicarios y que en él resultaron heridas más de 10 personas que se encontraban en las adyacencias. El Ministerio Público informó que entre los heridos figura una candidata a la Asamblea Nacional y 2 policías. También la Fiscalía de Ecuador anunció a través de sus canales oficiales que 6 personas fueron detenidas por su presunta implicación en los hechos. Miembros del movimiento Construye se pronunciaron en rechazo al atentado contra su principal líder e hicieron un llamado a la paz y a la lucha por la democracia. Asimismo, informaron que en los próximos días definirán su nuevo candidato o candidata para los comicios del 20 de agosto. Mantengamos la paz y la democracia. Instamos a aquellos que quieren transmitir su dolor a colgar e izar una bandera blanca de sus ventanas y a manifestarse de manera pacífica en una velada donde con camisetas blancas y velas podemos recordar a nuestro valiente presidente y amigo. Le cedo el paso a Patricio Carrillo. Es irreemplazable. Y hoy nosotros no vamos a hablar de lo que corresponde al tema y a la materia electoral. Eso lo vamos a dejar a un lado, porque no vamos nosotros a improvisar. Tenemos que sentarnos y en una gran asamblea nos corresponde ver quién será el reemplazo de Fernando. Él fue no solamente un periodista que trajo la verdad, fue un político importante, pero por sobre todas las cosas fue un defensor de la democracia. Los responsables, más allá de las diferencias políticas, es un ser humano. Era un representante, un candidato a la presidencia de la República. Y fue asesinado en custodia de la Policía Nacional. Hay un Estado fallido, Alondra. Eso es lo más grave. Y cuando yo digo Estado fallido, ¿sabes a qué me refiero? Me refiero a la infiltración de las mafias en el gobierno y en la fuerza pública, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Y ahí sí un llamado a los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Su nombre está en juego. El crimen y la delincuencia han penetrado la política del Ecuador. A inicios de 2023 fueron asesinados Julio César Farchio y Omar Menéndez, ex candidatos en las elecciones regionales. De igual forma, el 17 de julio fue asesinado el candidato a diputado por la provincia de Esmeraldas, Ríder Sánchez, y 6 días después asesinaron al alcalde de la ciudad costera de Manta, Agustín Itriago. Las autoridades policiales registran 3.568 asesinatos durante el primer semestre de 2023, lo que representa un incremento del 58% con respecto al año anterior. Por otro lado, los delitos de extorsión y secuestro se elevaron en 300% en el mismo lapso. Estamos en una situación en Ecuador que no se había visto antes, ¿no? Ecuador ha pasado en muy poco tiempo
de ser el país más seguro de América Latina o uno de los más seguros en América Latina a ser de los más inseguros de la región. Cuando Rafael Correa deja el poder en el año 2017, había reducido en una década las muertes por cada 100.000 habitantes de 17 muertes a 5. Pero desde esta fecha se ha sextuplicado la cantidad de muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Y de esa manera, el año 2022 fue de 25,5 muertes por cada 100.000 habitantes y este año es muy probable que llegue a más de 35 las muertes. Lugares como, por ejemplo, la región de Esmeraldas, que es una de las regiones con mayor conflictividad, son ya catalogadas como la tercera región más insegura de toda la región, con 81 muertes por cada 100.000 habitantes. Entonces, esto es una realidad totalmente nueva, ¿no? No es una violencia estructural que estaba ya instalada en el Ecuador, sino que, muy al contrario de lo que ha sido la situación en otros países, la inseguridad se ha tomado las vidas de los ecuatorianos y ecuatorianas en muy breve espacio de tiempo, incluso llegando a producirse ahora una violencia política, como lo hemos visto hace muy pocos días con el asesinato de Fernando Villavicencio, un candidato a presidente, pero que ha ocurrido en muchas ocasiones recientemente. Hace apenas unas semanas también, ya en campaña, había sido asesinado también el alcalde de Manta, una de las ciudades más pobladas del país, y distintos candidatos han sido asesinados en esta campaña y en la anterior campaña de las elecciones locales y seccionales de febrero de este mismo año. Entonces, es una situación totalmente nueva y una situación trágica, porque realmente el miedo constriñe actualmente la vida rutinaria de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Según el gobierno de Guillermo Lasso, la presente crisis de inseguridad está ligada directamente con la guerra de los cárteles extranjeros, que buscan controlar el negocio del narcotráfico desde los principales puertos del Ecuador. Ahora, ¿cuáles son esos cárteles que han penetrado en las provincias costeras del Ecuador? Pues según fuentes policiales, son de procedencia mexicana, específicamente de Sinaloa y Jalisco. Pero también existe otro grupo procedente de los Balcanes, conocido como la mafia albanesa, que financia y opera en el terreno desde el 2019. Estas organizaciones criminales internacionales vieron en el Ecuador una oportunidad lucrativa para ampliar sus operaciones. De este modo, se han enlazado con grupos delictivos locales como los choneros y los tiguerones para almacenar y transportar los estupefacientes que se producen desde las serranías del Perú y desde Colombia. La producción de cocaína se ha disparado a niveles históricos en Ecuador. Según la Oficina Nacional de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la cocaína llega a Ecuador desde Colombia y Perú, principales productores mundiales, y luego es transportada vía fluvial hasta la costa oeste de Estados Unidos y hacia Europa. En los puertos ecuatorianos, la cocaína es cargada en buques mercantes por medio de diversas formas de ocultamiento para burlar las inspecciones fiscales y de seguridad. Sin embargo, de los 300.000 contenedores que salen desde el puerto de Guayaquil cada mes, solo 20% es inspeccionado. La ausencia de controles más estrictos estimula el incremento constante de la exportación de cocaína desde Ecuador. El ministro del Interior ha declarado que combate el tráfico de drogas ilegales. Sin embargo, siguen en aumento los volúmenes de droga que se transportan por el país, así como los crímenes violentos. La tasa de homicidios se disparó desde 1.088 en 2019 a 4.761 en 2022. Las autoridades han informado que 80% de estas muertes están ligadas con el narcotráfico. Según datos de la policía, 79% de las 3.568 personas asesinadas en los primeros 6 meses de 2023 no tenían antecedentes penales, lo que hace pensar que la mayor parte corresponde a víctimas inocentes. No se pregunta, ni siquiera tiene un mínimo de duda. Nadie puede decir en el país, cuando estamos dejando la vara más alta de incautación de droga, que hemos enfrentado el narcotráfico. 230 toneladas anuales, 470 hasta el momento, que son un golpe entre 23.000 y 29.000 millones de dólares a las economías ilegales. Nadie puede, después de ver cómo intervinimos la penitenciaría del litoral con absoluta fuerza. Respeto a los derechos humanos, sí, porque eso la gente también nos pregunta. Sin embargo, cuando le dispararon al mayor, porque aquí tuvimos un mayor con un tiro en la espalda, nadie pregunta por los derechos humanos de los policías. Sin duda, el narcotráfico juega un rol fundamental en la situación actual en el Ecuador. Ha permeado también este narcotráfico a las distintas instituciones del Estado.
pero además es que el Estado se ha debilitado a sí mismo. Es decir, primero reduciendo el número de ministerios, el número de secretarías se han dedicado a la inseguridad, ¿no? A tener el monopolio de las fuerzas de seguridad del Estado, que es lo que tiene que hacer un Estado fuerte, y incluso dejando de dotar a la policía de implementos básicos, ¿no? Como balas, chalecos antibalas, incluso gasolina de los carros, ¿no? Entonces, ha habido un debilitamiento del Estado que ha permitido que ese narcotráfico se vaya tomando la institucionalidad y el Estado, y al mismo tiempo, pues también ha habido casos en este gobierno pues bastante controvertidos, por decir lo mínimo, ¿no? Como ha sido el caso de la mafia albanesa, que habría estado vinculada a personas muy allegadas a Guillermo Lasso, y que lo vimos, por ejemplo, en el asesinato del señor Cherres, que era una persona que articulaba de manera cercana al gobierno y que apareció muerto en muy extrañas circunstancias hace también unos meses, ¿no? Entonces, el narcotráfico se ha ido expandiendo, el narcotráfico ha ido, de alguna manera, introduciéndose en la estructura más íntima del Estado, no solamente el Poder Ejecutivo, sino en otras instancias, y esto, pues obviamente, tiene consecuencias catastróficas que estamos viendo en este momento en el Ecuador, en donde desgraciadamente cada vez vale menos la vida. La crisis de seguridad en Ecuador ha salpicado al gobierno, pues algunos funcionarios públicos han sido sobornados por los grupos criminales, mientras que otros han sido amenazados, lo que ha causado que muchos hayan huido del país. Igualmente, activistas de derechos humanos han sido silenciados bajo amenazas por el hecho de investigar y denunciar a esta delincuencia. Como adelantamos, el acontecimiento delictivo más reciente fue el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Tras este suceso, el mandatario de Ecuador decretó 3 días de luto nacional para honrar su memoria. Mientras, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, anunció que se mantiene inalterable la fecha de los comicios, en cumplimiento del mandato constitucional. Por otro lado, este crimen ha causado reacciones en numerosos países de la región. Como vimos, el gobierno de Brasil ha enviado sus condolencias a la familia del candidato presidencial. También la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, condenó enérgicamente este homicidio al expresar que se debe derrotar el crimen organizado y defender la democracia. Asimismo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que el asesinato de Fernando Villavicencio es consecuencia de la nueva ruta del mercado de la cocaína, la cual se extiende en una franja de 10 kilómetros a lo largo de la frontera entre Colombia y Ecuador. Además, señaló que su exportación se dirige en 2 direcciones. La primera a través de Brasil a Europa, pasando por África, y la segunda desde Ecuador y Perú para pasar por Asia Oriental, Japón y Australia. Pero también recalcó que por estas acciones de las organizaciones internacionales del narcotráfico, el Ecuador dejó de ser un país pacífico y hoy supera en violencia a Colombia. Especialistas informan que la violencia también se ha incrementado dentro de las cárceles del país. Este es un tema importante. En los últimos 3 años, el gobierno perdió el control de su sistema penitenciario, al punto de permitir que los presos tengan las llaves de sus propios bloques carcelarios y controlan los servicios básicos dentro de las prisiones y la seguridad. Algo realmente increíble. Ahora, todo eso lo han logrado gracias al financiamiento desde la industria del narcotráfico, cuyos líderes han tomado las prisiones como bases de operaciones para el trasiego de las drogas. Fíjense ustedes que, según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Guayaquil, desde 2021 hasta la fecha van más de 600 privados de libertad asesinados, víctimas de motines, allanamientos por las fuerzas de seguridad del Estado y en medio de la rutina interna que les obliga a pagar para poder sobrevivir.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, exigió a las autoridades ecuatorianas combatir el narcotráfico y el hacinamiento en las prisiones, tras considerar que la extorsión a prisioneros por parte de las bandas organizadas eleva los índices de violencia dentro y fuera de las cárceles. Hasta 2022, en las cárceles ecuatorianas existían 36.599 privados de libertad, pese a que la infraestructura solo tiene capacidad para albergar a 30.000. Las cifras oficiales revelan un hacinamiento de 95% en 5 centros penitenciarios. El 23 de julio de 2023, la cárcel del Litoral fue escenario de nuevos hechos violentos por los enfrentamientos entre grupos delincuenciales, con un saldo de más de 30 privados de libertad asesinados y al menos 15 heridos. Estos motines condujeron a que el gobierno nacional decretara una vez más estado de excepción. El presidente Guillermo Lasso informó que esta medida le permitirá a las fuerzas de seguridad actuar con mayor contundencia para someter a los delincuentes. Lo que ocurre en el Ecuador tiene mucho que ver con lo que hemos visto también en otros países, ¿no? El poder de las bandas delictivas llega hasta el punto en el que pueden seguir operando estando desde la cárcel y al mismo tiempo pues pueden de alguna manera lograr tener una serie de prebendas a lo interno de los centros penitenciarios, ¿no? Y de esa manera, pues, por supuesto, suavizar sus condiciones de vida dentro de las cárceles. Esto producto, obviamente, de un sistema de corrupción muy importante, dado el miedo que existe de que los responsables del cuidado de estos centros, pues de tener represalias frente a los delincuentes si no aceptan las condiciones que se les imponen, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, el Estado tiene que retomar el control del monopolio de la fuerza. Es la única solución a la situación que se vive ahora, un auténtico desastre, ¿no? Y una falta de presencia del Estado. Ese es el gran problema en este momento, ¿no? Que hay una gran desprotección porque ese espacio que ha dejado el Estado lo han ido ocupando estas bandas criminales. Al final, los guardias pues se sienten también amenazados y no quieren pues ser asesinados por la fuerza que tienen estas bandas criminales. Entonces, de alguna manera, hace falta de nuevo una dotación mejor en servicios penitenciarios que de nuevo estén blindados frente a ese amedrentamiento que ejercen las bandas criminales. La crisis debido a la inseguridad en Ecuador ha conducido a desplazamientos forzosos de centenares de ciudadanos tras padecer amenazas de muerte, ser víctimas de secuestro y del cobro de vacunas. Es por eso que se ha fomentado la migración de ecuatorianos en los últimos meses hacia el extranjero. Las estadísticas del Instituto Nacional de Migración de México revelan que los ecuatorianos pasaron a ser de los primeros grupos de migrantes hacia los Estados Unidos. Además, especialistas en el área de migración plantean que el principal motivo para migrar no solo tiene que ver con el asunto económico, sino con el tema vinculado con la violencia e inseguridad que se vive en ese país. En los últimos años se ha incrementado exponencialmente la migración ecuatoriana. Solo en 2021, más de 127.000 ecuatorianos salieron al extranjero, de los cuales han retornado 57.000. Entre enero y noviembre de 2022, 90.000 ecuatorianos decidieron salir de su país y no han retornado. ¿Estado de Ecuador vienes o departamento? ¿Cómo Machala. Es? ¿De Machala? Ajá, Machala, Ecuador. ¿Y por qué estás tomando la decisión de salir de Ecuador, un país dolarizado, y acercarte hacia la frontera de Colombia y Panamá? Por la delincuencia, ¿no? Hay demasiado, como te digo, demasiado terrorismo ahorita, se puede decir así en mi país. Te comienzan a pasar vacunas y si tú no pagas te extorsionan, te matan. ¿Te pasó algo parecido? Sí, claro, la vacuna. Yo tenía un negocio con mi esposa de comidas rápidas y lo que querían los tipos es te pasan el papel de la vacuna que tú tienes que cancelarle tanto semanalmente y si tú no lo haces, atentan contra tu vida. ¿Y el gobierno ecuatoriano está tomando medidas para contrarrestar este grupo de pandillas? El gobierno, sí, con decirte que el gobierno ya decretó la ley de que tú puedes portar armas en Ecuador, imagínate. Y las mafias andan mejor armadas que hasta la misma policía. El Instituto Nacional de Migración de México, INM, demostró que el número de ecuatorianos detenidos en su frontera norte se ha incrementado en 2.260%.
En los 2 primeros meses de 2023 fueron detenidos en territorio mexicano 5.900 ecuatorianos, cifra que supera a los detenidos procedentes de Guatemala, Venezuela y Honduras. Las estadísticas oficiales en materia de migración son muy graves. En los últimos 2 años se calcula que 220.000 ecuatorianos han migrado fuera del país. El último censo, que se hizo hará un año aproximadamente en el Ecuador, reflejó que hay una disminución de la población de 18 a 16 millones de habitantes, ¿no? Habrá que ver exactamente a qué corresponde esa bajada, si es que se hizo mal el censo o si efectivamente ha habido una drástica disminución de la población. Y esto tiene que ver pues, con muchas consecuencias que estamos viviendo, ¿no? Desde la falta de oportunidades, a la falta de trabajo, a la propia criminalidad que expulsa a personas de lugares en los que obviamente son cada vez más fuertes, y al final como consecuencia tenemos una crisis migratoria que todavía no se refleja en las estadísticas oficiales, pero que ya se habla de que es comparable a aquella catástrofe migratoria que ocurrió cuando el Ecuador sufrió el llamado feriado bancario a final de los años 90. Sin duda, el próximo presidente o presidenta va a tener grandes problemas porque va a tener que lidiar con este nuevo factor, este nuevo actor que está en el Ecuador, que es esa criminalidad fuera de control. Y esperamos que, sin duda, se tomen los correctivos necesarios y que volvamos a esa senda de seguridad que había tenido con anterioridad el Ecuador, y que el Ecuador ha visto como una especie de isla, ¿no?, al interno de América Latina, sobre todo por la ubicación en la que estaba, rodeado de países como Perú, como Colombia, donde esos niveles de inseguridad eran mucho más altos, y ahora pues se ve a la cabeza de la situación regional en materia de inseguridad. Entonces esperemos volver a esa senda de seguridad que se vivía antes en el país, sin duda, pero la tarea va a ser titánica. La inseguridad y la violencia están conmoviendo al Ecuador. El periodo de gobierno de Guillermo Lasso ha sido el más polémico en los últimos 30 años, por no poder combatir los actores delictivos externos e internos con contundencia y tratar de erradicar al narcotráfico y a la corrupción. Especialistas lo han calificado como un Estado fallido, donde los ciudadanos se sienten amenazados cada vez más por esta ola de violencia. Muchos esperan que la presidenta o el presidente electo próximamente abra un nuevo escenario que permita recomponer la paz y garantice un estatus de bienestar general y no de desidia o descontrol social como el que parece existir en ese país sudamericano. Con esta reflexión hemos puesto el punto en la I.